explicar el tema de las integrales. Para ello vamos a empezar con un paso sencillo y va a ser ver una gráfica que ya conocemos, en la que vamos a representar la velocidad con respecto del tiempo, y nuestra velocidad, para hacerlo más fácil, va a ser constante a lo largo del tiempo. Su valor van a ser 100 km por hora y va a ser en una hora. Cuando nosotros queremos calcular cuánto vale x, el espacio recorrido, podríamos trabajar con la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, x es igual a x0 más vt. Suponemos que x0 vale 0 y sería v por t, 100 por 1, 100. Otra forma de verlo es que el espacio recorrido va a ser igual al área que encierra la curva debajo de ella y entre los ejes. El área de este rectángulo será x. El área de un rectángulo es base por altura. La altura son 100 km por hora multiplicado por la base, que es una hora. La hora con la hora se me va y me quedan 100 kilómetros. De esta manera podemos calcular el espacio recorrido como el área encerrada por la función. Esto está muy bien porque es una función muy sencilla, pero nos debemos creer que este proceso serviría para cualquier tipo de función. El área encerrada bajo esta función será igual al espacio recorrido. Digo el espacio porque tenemos la velocidad y el tiempo. Si tenemos otras variables, pues sería otra función. Cuando hemos hecho esta función, ha sido muy sencillo calcular el área porque es la base por la altura. Sin embargo, cuando tenemos una función como esta, es bastante más complicado. Vamos a hacerlo en un paso intermedio, donde vamos a tener una función que depende de x y una variable x. Para hacerlo un poco más sencillo, un paso intermedio entre las dos anteriores, nuestra función va a ser una cosa así. Y vamos a ver el área de esa función entre un punto A y un punto B. Si nosotros cogemos esta función y queremos calcular el área que encierra la función con los ejes, no podemos aplicar un rectángulo, porque, como vemos, si aplicamos un rectángulo, nos dejaríamos mucho espacio por aquí. Una forma de hacerlo mejor sería aplicar un rectángulo, pero la altura, en vez de ser la altura máxima o la altura mínima, aplicar un rectángulo en la altura media. De esta manera, el espacio que dejas en este espacio de aquí lo compensarías más o menos con este espacio de aquí. Sin embargo, podemos ver a simple vista que el error sería bastante grande. Una forma de intentar solucionar eso es dividirlo en dos rectángulos, de tal manera que tenemos dos alturas medias, uno para cada rectángulo, y el error que cometes a un lado se compensa con el que cometes al otro, igual en el segundo rectángulo. Por lo tanto, podríamos hacer n igual a 1, que sería coger un rectángulo solo, podríamos coger n igual a 2 y la aproximación sería mejor, pero en vez de 2, si cogemos 4, hacemos 4 divisiones, 4 rectángulos. Como podéis observar, el error que cometemos a la hora de asemejarlo con un rectángulo es menor. N igual a 4 es todavía mejor. Podemos seguir así haciendo 100 divisiones, haciendo... ¿hasta dónde? Pues hasta infinitas. Cuando nos cogíamos solo un rectángulo, la base sería cuánta hay de diferencia entre A y B. Es decir, vamos a llamarlo, como estamos en el eje X, incremento de X sería igual a B menos A. Y la altura sería f de X. Voy a poner f de X y porque si cojo X igual a 1 va a ser el punto medio, la f en el punto medio del rectángulo. Si cojo f igual a 2 va a ser el punto medio 1 y el punto medio 2, ¿vale? O sea que la y va a representar el número de rectángulos que tengo. Si nosotros tenemos un rectángulo tendríamos que hacer esto, pero cuando dividimos entre muchos rectángulos, el incremento de x lo tenemos que dividir entre n. Es decir, si yo cojo dos rectángulos, este espacio de aquí lo divido entre dos, la mitad para uno y la mitad para el otro. Si lo divido entre 4, pues entre 4 porque hay 4 rectángulos. Es decir, la base sería esto de aquí. De tal manera que el área que hemos recorrido sería igual a la base por la altura. Es decir, que el área de un rectángulo sería igual al incremento de x por f de xy. Si solo tenemos un rectángulo sería simplemente esto, con y igual a 1. Pero si tenemos muchos rectángulos, 100, 200 o infinitos rectángulos, tendríamos que calcular el área para cada rectángulo y luego sumarlo. Para sumarlo utilizamos el sumatorio, como la segunda ley de Newton, el sumatorio desde y igual a 1, que sería el primer rectángulo, hasta n. Es decir, si yo tengo 100 rectángulos, empezaría con el primer rectángulo, el segundo, el tercero, total, hasta llegar hasta 100. Cuando llegase a 100, calcularía todos estos para cada uno de ellos y los sumaría. Con eso tendría el área del rectángulo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta aproximación? Bueno, podemos poner que el incremento de x es b menos a partido por n, sumatorio desde y igual a 1 hasta n,
de b menos a partido por n, multiplicado por f de xy. Ahora, si nosotros cogemos que la n es infinito, lo que estamos haciendo, no nos vamos a dedicar a sumar esto infinitas veces. Lo que estamos haciendo es la mejor aproximación, porque cuanto más pequeños sean, es mejor la aproximación. El área total, ahora sí, sin aproximaciones ni nada, el área total va a ser igual a este sumatorio, pero hemos ido a un n infinito. Si llevamos a un n infinito y no vamos a sumarlo, lo que te hacemos es un límite. El límite cuando n tiende a infinito. A esto de aquí se le llama la suma de Riemann. Pero hay un problema, y es que si nosotros queremos hacer integrales utilizando este desarrollo, tendríamos que tardar muchísimo para poder hacerlas. Lo que vamos a hacer ahora es definir la integral definida. La integral definida la vamos a utilizar para una función f de x en un intervalo cerrado que va desde a hasta b. Los intervalos ya los sabemos utilizar. Teníamos que la suma de Riemann era esto. En vez de escribir todo esto así, lo que escribimos es esta especie de s, la función f de x, y va a ir en el intervalo desde a hasta b. Siempre el principio del intervalo abajo, el final del intervalo arriba. Y vamos a multiplicar por el diferencial de x. Este diferencial de x por sí mismo no tiene sentido. Forma parte del conjunto de la integral, aunque nos da información sobre en qué variable vamos a integrar. En este caso, en x, porque es la única variable que tiene la función. Pero si tuviese, por ejemplo, f de xt, podríamos integrar respecto a x o respecto a t o respecto a los dos. El diferencial de x me indica respecto a qué estoy integrando. Esta es la manera de escribir las integrales. En vez de tener que hacer todo esto, hacemos esto. Vamos a explicar ahora cómo se hace ese tipo de integrales. Y para ello vamos a ver una cosa que tiene un nombre muy grandilocuente, pero que vais a ver que es sencillo. Y es el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo me dice que, por ejemplo, si yo tengo una función, la función 3x², si yo hago la derivada, tendré la función 6x. El teorema fundamental del cálculo que me dice es que a la hora de integrar hago la operación inversa. Repito, si 3x² su derivada es 6x, cuando yo tengo 6x, su inversa, vamos a poner integral, la integral de 6x es 3x². De esta manera, si yo hago la integral de 6x por diferencial de x, ¿vale? No se me puede olvidar nunca esto, obtendré la función 3x². Vamos a ver cómo se hace esta función. Esta función, la integral, es una función polinómica, es la más sencilla y es de las que vamos a usar en física de segundo de bachillerato. En matemáticas veréis el resto de funciones. Para una función polinómica, lo que hacemos es todo lo que no es x, por ejemplo este 6 que está multiplicando, lo puedo sacar fuera de la integral. Y me quedaría 6 por la integral de x diferencial de x. Una vez que tengo hecho eso, la x la pongo igual y en el exponente de x, en este caso sería x elevado a 1, le sumo 1. X elevado a 1 más 1 es x elevado a 2. Para finalizar, divido entre el nuevo exponente. Si aquí tenía un exponente 2, tengo que dividir entre 2. De esta manera me queda que 6x² dividido entre 2 es 3x². Hemos comprobado que la integral de 6x es 3x². Sin embargo, aquí tenemos un problema. Si nosotros tenemos la función 6x y la integramos, hemos visto que me da 3x². Pero voy a volver a la derivada. Si yo tengo la función 3x², sabemos que su derivada es 6x. Si tengo la función 3x² más 5, su derivada es 6x. Y si yo tengo la función 3x² más 10, o menos 10, me da igual, la función derivada es 6x. Es decir, las constantes nunca me aparecen en la derivada. Por lo tanto, si yo hago la operación inversa, siempre que integre 6x, me va a dar muchas opciones. ¿Cómo solucionamos esto a la hora de hacer la integral? Cuando nosotros hacemos la integral de 6x diferencial de x, sí que hacemos esto, 6x² partido por 2, eso está bien hecho, pero después le sumamos una constante, de tal manera que la función me quedaría 3x² más la constante. Esta constante la podremos hallar utilizando unas condiciones iniciales. Condición inicial en x igual a 0, la función vale 5, entonces sustituyo aquí 0 y me sale que c vale 5 o 10 o como sea. Esta constante es muy importante ponerla en este tipo de integrales. Este tipo de integrales, como veis, no tiene, esta integral que se llama integral indefinida, no tiene los límites del intervalo. Aquí hay que poner la constante. Vamos a ver qué pasa cuando sí tenemos esos límites del intervalo. Y vamos a hacer una integral también polinómica, pero un poco más complicada que esta. Lo que tengo que hacer ahora es, como tenemos un polinomio con distintos monomios, lo que hago es integrar cada uno de los monomios por separado. El primer es 4x² partido por 3,
El 4 partido por 3 lo puedo sacar fuera de la integral y me queda x cuadrado. X cuadrado le tengo que sumar 1 al exponente, 2 más 1, 3. Y lo divido entre el nuevo exponente, 3. Ahora con el segundo sería 5x, le resto el 5 y la x, como está elevado a 1, sería x elevado a 1, que le sumo 1 al exponente, es x elevado a 2. Y lo divido entre el nuevo exponente, que es 2. Y le tendría que sumar la constante. Esta sería la integral, pero tengo que poner los límites de integración, entre 3 y 5. Voy a reescribirlo un poco para mejorar esto. Esto me queda 4x cubo partido por 9 menos 5x cuadrado partido por 2 más c entre 3 y 5. De esta manera, lo que tengo que hacer cuando tengo la integral definida, porque aquí sí tengo definidos los límites, es empezar por el final y luego con el primero. Primero empiezo con el 5 y donde pone x yo pongo un 5. Más la constante. La voy a poner por ahora, pero luego veréis que no hace falta. Esta es la parte del 5 y ahora voy con la parte del 3. Le resto toda la parte del 3. Como podéis observar, la constante está aquí y aquí, pero se están restando, así que la constante con la constante se me va a ir. Así que las integrales definidas, la constante no me hace falta ponerla. Esto me da un valor de 3,56 aproximadamente. Y como veis, el resultado de la integral definida es un número. Esto de las integrales, para que veáis que ya lo habéis utilizado sin saberlo, podemos hacerlo con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento se caracteriza por tener una aceleración constante. Cuando yo tengo una aceleración constante, el movimiento lo que me dice es que cuando yo represento la aceleración con respecto del tiempo, es constante a lo largo del tiempo. Por lo tanto, yo puedo calcular la velocidad como el área encerrada entre la función y los ejes. Es decir, la velocidad, como es el área encerrada, va a ser igual la velocidad a la integral de a por diferencial de t. La a hemos dicho que es una constante, la puedo sacar fuera por la integral de diferencial de t. Cuando no hay una t aquí, es como si estuviese t elevado a 0, que es 1, entonces a por 1 me queda a. Entonces pondría t elevado a 0 más 1, que es 1, partido por 1, que no hace falta ponerlo, más la constante 1. Es decir, me queda que la velocidad con respecto del tiempo es una constante más la aceleración por el tiempo. Esta constante la podemos sacar con los valores iniciales. Si me dicen que v para t igual a 0 es igual a v0, sustituyo aquí y me queda que v0 es igual a la constante más a por 0. La constante me queda v0. Por lo tanto puedo poner v de t es igual a v0 más a por t. Así he recuperado la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme de la velocidad. Una vez que tengo esto, puedo representar la velocidad con respecto del tiempo. Me va a quedar una línea, dependiendo de cuánto vale v0, pero me va a quedar una línea más o menos así. Puedo representar la posición como el área encerrada por esa curva. Es decir, la posición x va a ser igual a la integral de la velocidad con respecto del tiempo, de v de t con respecto de t. Es decir, si yo hago esta integral, como la hemos hecho antes, tendré primero v de 0, no tiene la t, así que puedo sacarla fuera. Y está multiplicado por t elevado a 0. Le sumo 1 al exponente, t elevado a 1. Y tengo que dividir entre el nuevo exponente, que es 1, no me hace falta. Más la aceleración, t elevado a 1, le sumo 1 al exponente, t elevado a 2, y divido entre el nuevo exponente, 2. Más una constante 2. ¿La constante 2 cuánto vale? Pues podemos calcularla diciendo que x para t igual a 0 es igual a x0. Por lo tanto, sustituyo en esta fórmula y me quedará de tal manera que la constante 2 es igual a x0. Y puedo reescribir la fórmula de la posición y recuperamos la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para la posición con respecto al tiempo. Y todo lo hemos hecho con integrales.